Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Alba, Indolandia.es y bienvenido a un nuevo episodio del podcast El Día a Día del Innovador. Hoy toca entrevista y tenemos al otro lado de la pantalla a Álvaro Urech. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Pues nada, os hago una pequeña presentación para los que no conozcáis, que ya vais tardando. Y bueno, Álvaro es director de innovación en Alstom España y Portugal desde 2019, se incorporó en 2017, pero antes, en su vida anterior, estuvo como 15 años trabajando en INECO, que es la empresa pública de consultoría del Ministerio de Fomento, los que hacen los planos de los AVEs o sea, de los carriles de los AVEs y las estaciones y los aeropuertos y estas cosas, ¿no, Álvaro? Exacto. Y bueno, estuvo dirigiendo el área de innovación. Y yo lo conozco desde hace pues, bastantes años, no te sé decir cuántos, y para mí Álvaro es una de las personas más brillantes y sólidas en temas de innovación empresarial en el país. Y con él puedes hablar desde autores de innovación hasta metodologías, pero sobre todo de la práctica, ¿no? Del día a día, y por eso pues, lo hemos invitado. Y tiene un blog también en inglés que se llama innovationpapers.net. Ha escrito el primer artículo del libro este colaborativo que hicieron en la pandemia varios directores de innovación, que se llama Libro de Innovación. Para mí es el artículo más brillante del libro y no es por hacer la pelota. Y en el que ese artículo él define el concepto de innovación y, bueno, pues incluso hace unas semanas le llegaron a referenciar en uno de los podcasts de referencia de innovación que se llama Killer Innovations. Así es que, nada, no podía dejar de invitarlo. Así es que muchas gracias, Álvaro, por pasarte por aquí. Encantado, encantado. Vamos, quiero decir, no, me has echado demasiadas flores. Ahora a ver si estoy a la altura. Sí, eso es seguro. Además, estamos en hora de cerveza, o sea que no va a haber problema. Bueno, la primera pregunta es casi obvia en el podcast. Es ¿cómo es un día la vida profesional de Álvaro Urech? Bueno, pues yo diría que un poco circo de muchas pistas, ¿no? Supongo que es el símil en el que estamos muchos, nos podemos ver reflejados ahí, ¿no? La responsabilidad que yo tengo es de gestión de innovación, porque al final esto a mí siempre me gusta hacer esta diferenciación entre innovación y gestión de innovación, que las dos van de la mano, pero mi responsabilidad no es realmente las actividades, o sea, hacer los proyectos, desarrollar las cosas nuevas, sino es ayudar a la gente de la compañía a que haga eso, ¿no? Entonces, lo que ocurre con esto es que al final tenemos muchas cosas, muchas actividades de estrategia, de cultura, de proyectos, de financiación, de ecosistema, y entonces, al final, cada día es dedicar un ratito a muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco difícil decir cuál es el día a día. Además, últimamente, yo ya lo tenía antes, ¿no? Pero ahora todavía más. Estamos todo el día enganchados aquí a Zoom o a lo que sea. Y claro, como trabajo al final con mi compañía, es una multinacional muy grande, y tenemos una red de responsables de innovación y de tal y cual, pues al final estoy hablando con la India, con Estados Unidos, con París, con tal, con cual, y todo el día con el cacharro puesto. Bueno, pues ese es mi día a día, intentando no perder el tren. valga el símil. Que no se caigan los platos chinos, digo yo. Esto es como estar manejando los platos chinos y evitar que se caigan. Pues sí, la verdad es que yo creo que con gente con la que hemos hablado de clientes al final les va un poquito por ahí. Me ha gustado mucho la diferenciación que haces entre lo que es innovación y gestión de la innovación, porque muchas veces la gente que trabaja en los departamentos de innovación entiende su trabajo como que nosotros somos los que innovamos, cuando realmente es una parte, ¿no? Bueno, esto en cada sitio se organiza de una manera y yo no digo que esté bien de una manera o que esté bien de la otra, y hay gente que es responsable de innovación y en realidad lo que está haciendo es desarrollar, y otros como yo lo que estamos es ayudando. Yo creo que todas las funciones son necesarias para que esto tenga sentido. Entonces, en una empresa como la mía, o pasaba también cuando estuve en INECO, que hay una base
tecnológica muy fuerte, hay mucho ingeniero, muchos proyectos de desarrollo, los propios proyectos que se hacen con clientes son técnicos, son... entonces, nosotros en general, porque hay algunas excepciones, no tenemos laboratorios de innovación. Bueno, precisamente en España tenemos uno, pero bueno, no es lo general, ¿no? Para algunos temas específicos, sino que las actividades en general de innovación las hace la misma gente que hace las actividades de vamos a llamar, comerciales con cliente o lo que sea. Lo que pasa es que dirigidos de otra manera, enfocados de otra manera, entonces a mí sí me gusta siempre hacer esta diferenciación porque, bueno, es lo que conoces, lo que haces, es más una función de ayuda, un servicio a la organización, más que ponerte ahí a picar líneas de código o a probar estructuras en una máquina. Quiero decir que al final es... Así realmente lo que consigues es diseminar la innovación fuera. Que no sean los locos de las batas blancas del laboratorio los que están haciéndolo, ¿no? Sino que la sacas fuera. Tiene sus partes buenas y sus partes malas, como todo. Yo creo que si lo consigues hacer es mejor. Si lo consigues hacer es mejor. Lo que pasa es que nosotros tenemos que competir, cuando se organiza algo así, con el día a día muchísimo. O sea, al final los recursos disponibles que tienes no son tan obvios como si tienes el laboratorio que estábamos hablando, ¿no? Que es gente que se dedica a hacer este tipo de cosas en su día a día. Tienes que sacar, y además normalmente los que necesitas sacar son los buenos. Y los buenos son los que no quiere nadie soltar, porque están ahora mismo en el proyecto de no sé qué o están... Bueno, pues, pero esa es la pelea del día a día. O sea, si no sería aburrido, claro. ¿Y eso cómo se hace? Lo de sacar a los buenos que los tienen bueno, con grilletes pues mira, en el día a día. Esto si lo hubieras sabido lo habría escrito en el libro, pero segunda edición. Yo lo intento de diferentes maneras. La primera es con mucha mano izquierda. Si lo obligas, si lo fuerzas, lo puedes conseguir una vez, pero te vas a poner la organización en contra y eso nunca va bien. Entonces es con mucha mano izquierda y sobre todo haciendo mucha pedagogía y mucha cultura de, oye, esto es interesante, oye, búscate un rato, oye, hay gente que directamente tiene esa inquietud, tiene esas ganas, esa capacidad para organizar, para proponer, para todo esto, ¿no? Esa visión de hacer las cosas diferentes, esos son más fáciles. Entonces, yo siempre digo, además lo digo aquí en mi organización y lo he dicho en muchos sitios, que en una organización grande, en todas, pero sobre todo en una organización grande, el éxito o el fracaso de la innovación depende de muchas cosas, pero para mí una de las más importantes son los mandos intermedios. Si tú tienes a los mandos intermedios embarcados, tienes muchas más posibilidades de que esto vaya bien. Si los tienes en contra, no vas a hacer nada. Entonces, tener a los mandos intermedios de tu lado, creo que es el secreto de que esto funcione. Me encanta porque es que nos estamos nosotros encontrando con un cliente ahora mismo, un cliente industrial de alimentación, que la clave es esa. Estamos trabajando con ellos en un proyecto de cultura, formando a la gente de base, y los equipos que han funcionado son en los que el mando intermedio está convencido. Los equipos que no han funcionado es donde el mando intermedio, el encargado de turno, el jefe de turno, tal, no les ha dejado, les hace sentir mal por participar en esta innovación y o sea, me ha gustado. Es que es un problema porque la organización entera tiene que ayudar a que esto pase. O sea, tú desde arriba, y a nosotros, o sea, esto es así, desde arriba, desde la dirección, se define que esto es importante, que hay que hacerlo, la estrategia, el tal, el cual. Pero luego los objetivos que tú le exiges a ese mando intermedio son entregar el proyecto a tiempo, que la línea no se retrase, no sé qué, depende del tipo de negocio. Entonces, claro, estas personas se encuentran que tienen una
presión por un lado de hacer otra cosa y unas indicaciones de hacer otra. Entonces, también hay que ayudarles. Ya no es solo que tengan la voluntad o el convencimiento, sino que la propia organización tiene que ayudar a que ellos entren por ese círculo. No le vamos a echar aquí las culpas a los mandos intermedios. Ellos viven su realidad y lo que hay que hacer es todos remar a una. Pero yo siempre lo digo, ¿eh? O sea, el secreto es ese. Vamos a ver un caso concreto, ¿vale? Yo recuerdo que durante la pandemia, fase dura, yo creo que cuando se abrió, abril por ahí, que empezó a poder seguir en transporte público, pues así, yo recuerdo que vosotros en Twitter, tú, alguien de tu compañero, con el hashtag este de Team Alstom, decíais que teníais que lanzar retos internos para rediseñar la experiencia de los viajeros porque había cambiado. ¿Y cómo lo hicisteis? Hasta donde puedas contar. ¿Y cuál fue Sí, el rol real? Porque mi sensación cuando lo vi es, coño, han cogido la sartén por el mango ellos. Esa fue mi sí, sensación. bueno, esta aproximación al final, repito, el proceso de innovación que tiene cada uno, pues funciona de diferentes maneras, ya sabes, la generación, la experimentación, todo esto. No vamos a ponernos aquí a teorizar, pero al final, si te quieres enfocar en la generación, en la parte de, bueno, vamos a detectar las cosas interesantes y a proponer soluciones, hay muchas maneras muchas maneras de hacerlo y nosotros aquí lo hacemos de diferentes maneras. Entonces, entre ellas están estas campañas abiertas a todo el mundo donde focalizas en un problema. Cuando hicimos durante, pues eso hará un año y pico, hicimos una campaña enfocada a lo que llamábamos en aquel momento Healthier Mobility. Bueno, nosotros lo hacemos todo en inglés. O sea, una movilidad más saludable. Y la movilidad más saludable estaba enfocada en los pasajeros, o sea, en conseguir porque el transporte público se vino abajo absolutamente, o sea, ya no solo porque estaba cerrado, sino porque, claro, el distanciamiento, el tal, el cual, es que iban vacíos, era un servicio básico, ¿no? De estos que se tenía que mantener, pero iban vacíos. Entonces, los operadores se encontraban con que tenían que seguir moviendo trenes, tenían que mover autobuses, pero casi vacíos. Entonces, económicamente era un tema muy complicado. Entonces, lo que se intentaba era conseguir que la gente volviera a tener confianza para ir al transporte público de vuelta, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que hicimos fue plantear una serie de preguntas, una serie de puntos específicos y escuchar, motivar a la gente, hacer eventos de comunicación interna, tal, para intentar recibir ideas. Como sabes, cuando se hace este tipo de campaña, normalmente se recibe mucho de lo que luego la calidad pues varía significativamente, ¿no? Pero bueno, lo importante también era recibir, era motivar y así lo hicimos y salieron cosas bastante interesantes. De hecho, este año lo hemos vuelto a repetir la campaña, pero enfocada en movilidad inclusiva, no la parte de saludable, sino movilidad inclusiva y de hecho es una de las cosas que ha salido de la pandemia, es que la propia estrategia de innovación de la compañía ha cambiado. Antes, por ponerlo en una frase cortita, ¿no? Nuestra estrategia era conseguir una movilidad más sostenible y más inteligente y ahora es una movilidad más sostenible y más inteligente para todos los pasajeros. Se ha añadido eso al final, que lo que quiere decir es eso, esa preocupación por la inclusividad, por la accesibilidad, por la salud, por todas estas cosas. Entonces, pues bueno, este verano hemos repetido la experiencia con inclusividad y ha habido de todo y de hecho justo ayer por la noche me comunicaron que una de las cosas que habíamos propuesto de aquí de España ha sido una de las seleccionadas finalmente para, para ir a hacer el proyecto, o sea que muy, Oh, muy pues muy bien, contentos. muy bien. Muy interesante al final.
coincide con la anterior entrevista que hicimos con Sofía Pérez de Calidad Pascual, y es que la pandemia sí que ha tocado a la innovación en las estrategias, en cosas que hay que cambiar. Sí que ha afectado y cosas que Sí, nosotros sí. nos hemos encontrado. Sí, y esto estoy hablando más de innovación de producto o de servicio, pero si te vas a procesos, si te vas a muchas, o sea, ha habido muchos cambios, el empuje de la digitalización ya es brutal, que ya lo era, pero ha sido como un acelerón, con todos lo hemos hablado esto, ¿no? O sea, sí, por supuesto que han cambiado cosas. De hecho, en nuestro mercado, vamos a llamarlo transporte colectivo, pues, oye, ha sufrido, pero sigue ahí, se mantiene mucho. Todo este convencimiento por la sostenibilidad que cada vez, afortunadamente, tenemos todos, sostenibilidad desde todos los puntos de vista, ¿eh? Que no hay que hablar solo de medio ambiente, que es muy importante, pero desde todos los puntos de vista, está ahí y ha ayudado este golpetazo que nos han metido a todos. Nos quedamos un poco así y luego nos ha ayudado a pensar un poco diferente, yo creo que sí. Y siguiendo con esta línea, claro, hablas del sector del transporte que está patas arriba, en plena disrupción. No sé si este colectivo que tú comentas, ese nicho, está tan afectado, pero bueno, lo que es el transporte en general, nuevos medios de transporte tipo pues el Hyperloop, que aún le queda, pero que están ahí haciendo cosas, nuevas fuentes de energía, nuevos modelos de negocio en transporte personal. Esto en el día a día, ¿cómo se come? O sea, o lo Pues veis mira, muy lejos. no. O sea, de entrada, fíjate, o sea, es que al final las palabras son importantes, ¿eh? Eh, por ejemplo, casi nadie que se dedique a esto, como podemos ser nosotros, ya habla de transporte, Ujú. sino que todos hablamos de movilidad. Sí, sí, sí. Pero ¿qué más da? Bueno, pues no. Bueno, pues no. ¿Y cuál es la diferencia entre transporte y movilidad? Pues la diferencia fundamental es desde dónde lo miras. Cuando tú transportas, tú llevas algo y piensas en tus vehículos, piensas en tus frecuencias, piensas en tus tal. Y cuando hablas de movilidad, piensas en que el pasajero o la mercancía necesita moverse. Entonces cambia el enfoque. Simplemente parece una tontería esto, ¿eh? Pero no lo es. No, no. A la hora de hacer tus estrategias, al hacer todo eso. Y todo esto viene porque cada vez, y ahora me voy a remitir sobre todo al transporte de pasajeros, movilidad de personas, eh, porque ahora mismo vivimos, lo decía el otro día, no sé dónde, en la era de la elección. Ahora la gente elige. Entonces, en el mundo de la movilidad, antes, pues a lo mejor no tenías muchas opciones, pero ahora hay muchas opciones. Desde los patinetes, como estábamos diciendo, o Hyperloop ya veremos lo de Hyperloop. Esta es otra discusión. Pero que si el tren, que si el avión, que si hay muchas opciones, pero la gente elige. Entonces es muy importante que le des a la gente lo que necesita y a la gente lo que busca. Eh, y ahora mismo lo que es la experiencia de pasajero en general, estamos hablando también del tema experiencia, que es otro de los palabras que está ahora en boca de todo el mundo, pues cada vez es más importante. Entonces esto nos afecta a todos. Puedes decir, no, pues ¿qué os afecta a vosotros los patinetes? Los patinetes, las bicicletas, me da igual, lo que llamamos micromovilidad. Bueno, pues nos afecta, por ejemplo, porque son un componente perfecto para hacer una red multimodal, porque obviamente tú no vas a tener un metro hasta la puerta de tu casa, es imposible, pero engancharía muy bien con Ujú. sistemas de micromovilidad. Entonces, nosotros tenemos que ser receptivos a, yo qué sé, que el patinete pueda entrar dentro del metro y lo puedas cargar, o bueno, cosas de esas. Entonces, todo afecta a las fuentes de energía. Estamos con el hidrógeno empujando. Somos los únicos que tenemos un tren de hidrógeno en el mundo realmente funcionando. Está operando en Alemania, va ahora para Italia, para Francia, bueno, esperemos que en España también no dentro de demasiado tiempo. Pero, o sea, todo esto es el día a día y esto está todo cambiando. Sí, por supuesto.
Claro, eso os obligará a identificar, pues eso, nuevas oportunidades diferentes a lo que es el Claro. negocio tradicional, colaboraciones que estabas diciendo, quizás pues, patinetes, billetes cosas así, ¿no? Explorar ese tipo Sí, de sí, sí. cosas. O sea, al final nosotros, y esto es una cuestión también que deciden la estrategia de las compañías, nosotros no somos especialmente radicales a la hora de, estamos haciendo cambios más bien adyacentes, ¿no? O sea, vas ahí un poco al lado. No de repente hemos pegado un salto y nos hemos ido a, yo qué sé, a fabricar cucharas. No. Seguimos ahí como expandiendo pero siempre dentro del mundo de la movilidad. Yo creo que además las grandes empresas, esos saltos están demasiado alejados, en mi opinión muy personal, están demasiado alejados de lo que es su cultura, incluso de su propio negocio. Entonces, es el adyacente esta que o pruebas un nuevo mercado con lo que ya sabes hacer, o puedes una nueva tecnología para el mercado actual, o nuevos modelos de negocio por ahí. Yo creo que es donde las grandes se mueven más cómodas. Los Sí, proyectos radicales, mi experiencia es que se pueden quedar o sea, puede haber una desconexión en el punto que yo siempre digo, el más difícil, que es cuando tú integras una innovación muy radical en el negocio. Y, por ejemplo, se está viendo en los automóviles, ¿no? O en las farmas. Es complicado que den un salto muy fuerte respecto a su negocio tradicional, de cómo lo tienen. yo creo que depende mucho, al final hay mucha gente que va sacando tentáculos, ¿no?, hacia muchos sitios, y hay grandes empresas que tienen cosas en sitios absolutamente diversos, ¿no? Pero yo creo que mucho depende también de la estrategia de crecimiento o de supervivencia de la compañía, ¿no? Entonces hay veces que hay que pegar bandazos fuertes si es que quieres seguir vivo. Pero bueno, eso depende mucho del sector, de la madurez, de la competencia, de todo esto. Pues muy bien. Vamos a hablar de algo que sé conscientemente que nos apasiona a los dos, y que es el design thinking, y donde además tú eres profe interno en Alstom, Sí. y en tu experiencia, tanto en el público como en el privado, ¿cuáles piensas que son las claves para que se aplique realmente el design thinking y no se quede en 4 talleres con 4 posis? Bueno, si te digo la verdad, yo en el esfuerzo que hago internamente, aparte de hacer algún taller específico de vez en cuando, hay cosas que me importan más que eso. Y es que la gente sea capaz de quedarse con alguna de las cosas para su día a día, ¿vale? Entonces, por poner el ejemplo clásico, ¿no? Esto de pensar entender el problema antes de pensar en la solución. Pues ese tipo de cosas, sobre todo cuando estás en un entorno muy de ingeniería más clásica, cuesta, cuesta. O llevar al cliente el prototipo de la solución para recibir el tal. ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo sin terminar? ¿Cómo puedo llevar Vale, esto? eso es muy Bueno, ingenieril, ¿eh? Eso, ¿me claro, vas a dar claro, algo que no claro. está terminado? ¿Qué me cuentas? Entonces, yo creo que mi objetivo, y yo en los cursos que doy internamente es así, aparte de que haya gente que sí que lo voy a dedicar pues, para resolver problemas específicos o para un tema con clientes, un nuevo producto, todas estas cosas, que al final Design Thinking es una metodología para llegar a conseguir algo y que tenga más posibilidades de éxito en el futuro, no es más. Pero a mí lo que me interesa más habitualmente cuando yo hago estas cosas es lo otro, es que se vaya quedando la gente con esos enganches de diferentes cosas, de pensar diferente, de diverger, converger, de tocar al cliente, de que no tienes tú por qué saber exactamente cuál es el problema, la empatía, todas estas pequeñas cosas, que todo ello forma lo que es design thinking, como sabes bien, pero que se vayan quedando esos pequeños pozos en la organización para ir mejorando en general. No solo por decir, mira, pues he hecho 17 talleres o 5 o tengo 400 personas formadas o 16. Me interesa más la gotita a gotita. ¿Y cuál es tu sensación de impacto? Es decir, eso es lo que buscas,
Y tú te estás dando cuenta de alguna manera que se está quedando ese pozo, que se están viendo esos cambios, porque al final estamos hablando de cultura ya, estamos hablando Sí, sí. de cambio de comportamiento y me parece súper interesante. ¿Estás notando ese cambio en la manera? Muy poco a poco. O sea, al final, nosotros ahora mismo somos 70.000 personas en el mundo, en la compañía. Y por mis manos, vamos a decir, han pasado 300. O sea que, bueno, no está mal, no está mal, pero tampoco son tantas. Pero sí, sí, de vez en cuando me llaman o me dicen, mira, pues he hecho esto, pues, y oye, me resultó muy útil aquello y tal, pero todavía cuesta. De hecho, una de mis fijaciones que quiero, vamos a decir, conseguir es que aproximarme más a la gente que sea más comercial, ¿vale? Para que esto sí sea una herramienta más dentro de su caja, si quieres, de la gente más comercial, ¿no? Porque lo que sí que es cierto es que en una empresa grande pasa mucho en todas, ¿eh? Pero el comercial vende lo que sabe vender. Entonces, intentar que no haga eso, sino que intente saber lo que necesita el cliente para ver si lo puedo hacer y luego vendérselo, eso cuesta. Entonces, Design Thinking es una muy buena herramienta para hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos hecho algunas cosas. De hecho, por ejemplo, el tema este de la pandemia, como estábamos diciendo, de Healthier Mobility y tal, pero quiero intentar irlo metiendo y de hecho tengo el apoyo de la organización para hacerlo, pero bueno, poquito a poco, pero sí, sí, estamos ahí. Al final es un goteo que tú dices, ¿no? Hay por ahí un símil que habla de que construir la cultura es más como un regadío que no una inundación, es más Sí, ese sí, sí, goteo de lo que consigues. totalmente. Hablabas antes del tema de sostenibilidad a nivel general, no solo a nivel medioambiental, y una de las cosas, cuando hemos hecho nosotros el estudio de la radiografía del innovador, salía que hay departamentos de innovación que están cogiendo la sostenibilidad como vector, como línea estratégica de trabajo. Sí, sí. Alguien incluso me ha dicho, es que si se lo dejamos a los de responsabilidad social corporativa, al final es greenwashing y no aplica. No, no siempre, pero bueno. Esto ya sabes, típica conversación de café de alguien que te cuenta estas cosas, ¿no? Eh, ¿Qué piensas que puede aplicar? O sea, ¿qué puede hacer el Departamento de Innovación con una cosa como esta, como el vector de sostenibilidad? ¿Cómo puede ayudar a que se implemente, a que se hagan Sí. proyectos, a que... ¿Cómo lo puede hacer? A ver, yo creo, es que aquí con esto tendríamos para 2 horas por lo menos, ¿eh? Eh, 3 episodios, no os preocupéis. yo creo que la gente de responsabilidad social corporativa hace muy buen trabajo en este tipo de cosas, pero yo creo que la diferencia está en la ambición de impacto en esto, ¿no? No es solo hacer algo para hacer bien a la sociedad, para tal y cual, sino que se convierta realmente en una palanca de crecimiento para ti. Y yo creo que eso es el cambio que está viendo ahora, ¿no? Lo llaman innovación orientada a la sostenibilidad, lo llaman, bueno, de diferentes maneras. De hecho, nosotros lo tenemos, nuestras líneas estratégicas de innovación a nivel general están asociadas a líneas de sostenibilidad, sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica, sostenibilidad social. O sea, tenemos el tema del ESG, el tema del People, Planet, Profit, el tema de todo eso forma parte de la estrategia de innovación. Pero es que yo creo además que es que tenemos que llegar, y lo hablaba el otro día, formo parte de una fundación, de la Fundación I+E, que son una serie de multinacionales que tienen base o sea, una importante presencia en España y estamos también hablando de esto, ¿no? Y yo creo que es que tenemos que darnos cuenta que si creemos en esto de la sostenibilidad desde todos los puntos de vista, la sostenibilidad en sí misma tiene que ser sostenible. O sea, ¿cómo hacemos sostenible la sostenibilidad? Porque esto de voy a hacer esto, pero luego no se aguanta, pues es imposible. Y entonces la innovación creo que es la herramienta para hacer sostenible la innovación.
la sostenibilidad. Entonces, creo, y lo decíamos el otro día en esta fundación, creo que innovación y sostenibilidad deben ser indisociables. O sea, no debes hacer actividades de innovación, de mejora, de ir más allá, que no tengan la sostenibilidad en mente desde el principio. Primero, porque la innovación debe ser viable. Es decir, si yo hago algo y lo guardo en un cajón, no me vale para nada. Pero la innovación no debe hacer daño. Y ahora lo del do no significant harm y tal, en temas estos de fondos europeos, está en todos los lados. O sea, yo creo que cada vez más el tema de innovación y sostenibilidad deben ir absolutamente de la mano. A mí me ha gustado mucho lo que has dicho de que la sostenibilidad debe ser sostenible, es decir, al final tiene que aportar al negocio, es la eterna discusión con la innovación. ¿La innovación la tenemos para conseguir fondos de proyectos europeos o la tenemos para aportar al negocio? Ese es, Claro, está claro. es el gran debate con muchísimas empresas que todavía siguen pensando que la innovación es una fuente de ingresos, pero por subvenciones. No más allá de que esto realmente, como tú bien has dicho, se convierta en palancas de crecimiento y la sostenibilidad, pues quizá puede ser otra palanca. De hecho, es que si no, al final se caerá por su propio peso. Oye, pues mira, vamos terminando. Si vas a decir algo. No, totalmente, te he dicho que totalmente de acuerdo. Vale. Pues tengo dos preguntas un poco más personales para terminar, ¿vale? La primera es que, si no te la pregunto, reviento. ¿Has trabajado en el sector público o en el sector privado? ¿A quién quieres más, a papá o a mamá? ¿Dónde es menos complicado innovar? A ver, yo creo que no sé si es un tema sector público o sector privado, porque dentro del sector, o sea, hay que romper un poco los mitos, ¿eh? No todo es tan malo en el sector público ni tan maravilloso en el sector privado. Yo lo que sí que he percibido, y es un poco relacionado con lo que hablábamos antes, es que la innovación es una salida muchas veces cuando te está apretando el zapato. O sea, cuando estás viendo que la que me va a venir, y la gente que es capaz de darse cuenta de esto, una de las salidas, además probablemente más inteligentes que puedes tener es: voy a hacerlo diferente, voy a diferenciarme, voy a ver qué puedo hacer nuevo. Y lo que sí que es cierto es que en el sector privado eso te pasa más que en el sector público. En el sector público, con todas las salvedades que hay gente que lo hace espectacularmente bien, en el sector público, en general, esa presión de que va a venir alguien y me va a levantar el negocio no existe. Entonces yo creo que por necesidad la innovación corre mejor en el sector privado. Pero, repito, en todas partes cuecen habas, porque hay cada empresa privada que hay que verla también. Pero la conclusión es que al final depende de la presión que tengas por innovar, que quizá la presión que puedas tener en el sector privado viene de fuera y puede ser como más frecuente, mientras que en el sector público esa presión o ese interés tiene que estar más convencido a alguien de que quiere hacerlo, porque no tiene un elemento externo que le pueda Claro, es que al final esto, ya te lo sabes tú, si tú estás bien, si todo va bien, si no tienes necesidad, dices, ¿para qué me voy a meter en líos de hacerlo diferente, autocanibalizarme o bueno, todas estas cosas, ¿no? Si yo tengo ahí esto que me va empujando y ya está, y eso pasa en el sector privado también, o sea, cuando el sector es maduro, cuando va bien, cuando hay no sé qué, cuesta muchísimo decir tal. Luego, claro, viene alguien y ¡bup! Y te sorprende y si no estás atento, pues te levanta la cartera, ¿no? Pero sí es cierto que eso pasa más en el sector privado que en el sector público. Pero, repito, hay de todo y muy bueno en todos los sitios. Pues perfecto. Bueno, y la última. ¿Qué tal la experiencia de escribir un libro, escribir un blog y encima que te mencionen en un podcast internacional de innovación? ¿Qué tal eso de convertirte en un influencer de la innovación? Bueno, fíjate, lo del blog, empecé hace ya años y
4 años, por lo menos, no me acuerdo. Y fue un poco esa necesidad también de compartir, ¿no? De compartir experiencia y de darte a conocer y de buscar nuevas cosas. Ahora lo tengo bastante olvidado, me temo, y escribo muy poquito. Y el libro fue un poco lo mismo. Me vinieron a buscar, o sea, yo no... me llamó la persona que estaba coordinando el tema del libro, oye, tal, ¿te apetece? Y Además, fue justo recuerdo, además... hablamos por esa época, tú y yo, recuerdo, que Sí, me decías, sí. oye, me han llamado para escribir un libro. Sí, Sí, sí. sí, sí. Y además fue justo eso, en marzo del año pasado, o sea que estábamos justo recién confinados. Y yo dije, oye, pues qué bien, qué buena idea para dedicar el tiempo que no sé muy bien qué hacer con él porque no puedo salir de casa, ¿no? Entonces, la experiencia ha sido muy interesante, pero yo creo que lo más interesante ha sido la comunidad que se ha creado alrededor del libro, ¿no? Al final hemos sido 30 y pico autores y seguimos en contacto, seguimos intercambiándonos cosas, seguimos discutiendo. Se ha generado una comunidad que vamos haciendo cosas, vamos dando charlas, vamos haciendo cursos. Ahora se va... Firmas libros en la Feria del Libro en Madrid Firmo, también. a ver, vamos a ver. No, vamos a aclarar una cosa. No firmo libros en la Feria del Libro. Voy a la Feria del Libro a ver si firmo, porque sinceramente no firmé ninguno. O sea que, bueno, pero me hizo ilusión, ¿eh? Hombre, Me ya te digo. me hizo ilusión. A ver, era una hora muy complicada. Estas cosas, o a la 1 de la tarde en la Feria del Libro, un día entre semana, es muy difícil que el público de este tipo de libros pase por allí. Pero Está bueno, si ya lo trabajando. sabíamos, ya lo sabíamos y ya está, pero oye, estuvo bien, fue una experiencia, no todo el mundo ha tenido esa experiencia. Y lo del podcast de Phil McKinney, fue desde el principio una de mis fuentes, es como uno de mis mentores virtuales, ¿no? He aprendido muchísimo con ese podcast de Killer Innovation durante muchos años. Es el podcast que más tiempo lleva en antena continuado en el mundo. Llevan más de 15 años haciendo el podcast, cuando todavía los podcasts casi ni existían. Nadie Y sabía que sigue había el tío. podcast. Y sigue el tío haciéndolo semanalmente y aportando. Entonces yo siempre he comentado mucho, pues esto lo he leído aquí, esto lo he aprendido aquí. Y entonces, bueno, pues cuando de repente estaba escuchando el episodio aquel y se dirigió a mí, oye, muchas gracias por hablar de este tema y tal y cual, pues oye, me hizo ilusión. No te voy a decir que no. Me hizo ilusión. Ah, pues muy bien. Oye, pues ha sido un placer tenerte un ratillo por aquí, que charláramos. Fenomenal. Tenemos que quedar más veces. Es súper Sí, divertido. sí, 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 sí. A ver, Pues lo llevamos haciendo tiempo, lo de quedar de vez en cuando y simplemente eso hablar sí, de innovación. sí, sí, sí. Además, recuerdo una hace muchos años donde me enseñaste un Batman que estaba subido en una cosa de Lego que Una habíais maqueta, montado, en sí. una maqueta de Lego de Fue en Ineco, submarinos sí, sí. de Sí, sí. Mineco alucinante. O sea que sí, sí, tengo muy buenos recuerdos de eso. Así es que, bueno, ha sido un placer, como siempre, Álvaro, estar un rato contigo. Y pues nada, Encantado. a todos vosotros espero que hayáis aprendido un montón de cosas con Álvaro, que ha contado muchas cosas y muy interesantes cuando lo escuchéis despacio. Y pues nada, nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias, Álvaro, por pasar por aquí. Gracias a ti. Nos vemos. Un abrazo.